Mandalita. fotos, Mandalita. ¿cierto? Por una cosa extraña. Si en el tiempo usábamos otra tecnología que llamaban lápiz y papel, pero ustedes toman fotos. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que yo tengo el listado de todas esas cosas. Televisión, 700 vatios. Estufa, no sé qué, 1500 tantos. Y así sucesivamente tengo todos estos elementos. Usted lo primero que tiene que hacer es coge toda la construcción y hace lo siguiente. Imaginariamente, digamos que esta es toda mi construcción, ¿sí? Por piso, porque eso normalmente se hace es por piso. Resulta que sucede que usted imaginariamente dice, voy a dejar, esto se hace imaginariamente, voy a decir que esto sea la fase 1, imaginariamente digo que esto sea la fase 2, ¿cierto? Eso imaginariamente lo hago yo. Esto entonces será fase 1, fase 2 y lo que resta fase 3. ¿Cuál es el problema con las fases? Resulta y sucede que nosotros, como buen político en su momento, le compraron la tecnología a los Estados Unidos, la tecnología eléctrica. Y la tecnología eléctrica de los Estados Unidos tenía un problema y es que trabajaba a 110 voltios. El resto del mundo, ¿sí?, salvo uno que otro país, utiliza 220 voltios. ¿Ustedes se han fijado cuál es el problema cuando son solo 110 voltios? Que por tener estas potencias, yo voy a necesitar más corriente. ¿Se acuerdan lo que les contaba a ustedes cuando uno necesita más corriente? Los cables tienen que ser más gruesos. ¿Me hago entender? Entonces resulta que el montaje que se hizo en Colombia en su momento quedó marcado por 110 voltios, o sea, 3 fases. Y no 220 voltios como es bifásico o trifásico que tienen en Europa ya. Entonces usted va a encontrar que si usted mira en su cargador de su celular, que es lo que ustedes usan siempre, van a encontrar que ahí dice 110, 220 voltios. Y uno dice, pero 220 voltios, ¿para qué? Si aquí todo es 110. Pues resulta que pasa igual con la gente en Europa. 110 voltios, ¿para qué? Si esto todo es 220 voltios. Entonces vamos a ver que cuando yo tengo lo siguiente, voy a decir, hay una fase 1, hay una fase 2, fase 3 y un neutro. Entonces esas son las líneas que a mí me llegan de la conexión eléctrica cuando entran a mi casa o a mi apartamento. Entonces usted va a encontrar estas mismas líneas, adicionalmente, obviamente estará el alumbrado público, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Las 5 líneas que siempre aparecen ahí, que fueron las que yo les contaba a ustedes que miraran cuando fueran llegando a su casa o a su área, ustedes se van a dar cuenta que siempre van a estar. Siempre hay 5 líneas de manera vertical así, siempre. Entonces, alumbrado público, fase 1, fase 2, fase 3, neutro. Entonces resulta que cuando usted compra la luz, ¿cierto?, para su casa, ese derecho que le adquieren ante las empresas, le van a decir a usted cuánta carga va a consumir. Entonces, dentro de ese consumo de carga, le van a decir, yo voy a consumir el equivalente a estas cosas que yo tengo acá. Entonces, le suman todo lo que supuestamente, si tuviese todo prendido al tiempo, y le dan esa potencia. Entonces dicen, no, yo necesito 50.000 vatios. Suman todo en un solo instante. Ahorita, por ahora, escuchándome, no le encuentran como lógica, pero ahorita empiezan a darse cuenta que sí tiene lógica. Entonces resulta que le dicen, listo, 50.000 vatios, se las vendemos, si quiere, en una fase. Entonces, cuando el arquitecto está diseñando las casas, dice, listo, no hay problema. ¿Cuál problema hay acaso en vender eso en una sola fase? Otros dirán, no, deme 2 fases. Entonces a usted le ingresan el neutro porque todo es 110 en este país. Entonces a usted resulta que 110 voltios van a encontrar entre cualquiera de las fases y el neutro. O sea, aquí hay 110 voltios. Entre este y este hay 110 voltios. Y obviamente entre el neutro y la fase 1 hay 110 voltios. ¿Ven? Entonces a usted, ¿qué le implica eso? Resulta que sucede que cuando usted va a hacer el montaje de su casa, si fuese monofásico, es muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente entra 2 líneas y usted atraviesa todas las líneas,
alrededor de conectar todo con todo y salió. ¿Ven? Entonces no tendrían que hacer estas triquiñuelas que nos toca hacer ahorita a nosotros por la necesidad de ese problema que se generó hace un par de años. Y lo que les digo, si nosotros tuviésemos todo a 220 voltios, pues la cosa sería mucho más fácil. Porque no tendríamos que llegar a semejante desastre que nos toca tirar ahorita. Entonces, esto que les estoy diciendo es para mostrarles lo que estaba por acá al final. Esa línea. Ustedes van a ver siempre en su barrio, en su manzana, usted va a encontrar esto siempre. Siempre, cada 2 manzanas debe haber un bicho de esos. Y usted de pronto, pues uno no vive en eso, porque uno vive pensando en otras cosas, usted no está pendiente. Pero pregúntale a una persona mayor, ¿de dónde queda el transformador aquí? Ah, sí, mi hija, se queda la vuelta. ¿Dónde queda el transformador? No sé, que allá hay uno, allá hay otro. ¿Por qué? Porque ellos estaban mucho más pendientes de la luz en su momento. Entonces siempre llega a un barrio un transformador de estos. Siempre. Otra cosa es que sea subterráneo, como le pasa a este barrio, que todo es subterráneo, pero llega lo mismo. O sea, la lógica es la misma. Llegan 13.200 voltios, ¿cierto? Que son los que llegan de la subestación y llegan al área donde yo voy a trabajar, o sea, a mi barrio. Y ahí se transforma, ahí el dichoso transformador, se transforma en 5 líneas, la primera alumbrado público, la otra RST es el equivalente fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ven? Eso es lo que traduce. Usted va a encontrar mucho, muy común encontrar eso en documentos donde uno le llaman a esto, no importa el orden, RSP, ¿cierto? O fase 1, fase 2, fase 3. Y el neutro. ¿Listo? Entonces, si usted hay un día, perdón la expresión, pero si se quiere colgar de las cuerdas, cojan un neutro. Ya, así de simple es. Si se quiere colgar de las cuerdas, coja el neutro, pero el neutro es el equivalente a tierra, ¿cierto? Eléctricamente hablando, pues no le va a pasar nada. Pero si usted toca cualquiera de las otras 3 y se está cogiendo de algún lado, pues ahí está el problema. ¿Ven? Ese es el problema. Por ende, acuérdense que usted siempre genera corriente entre un más y un menos. El menos es el neutro, o sea, si usted se coge el neutro y está parado en la tierra, pues no pasa nada. Pero coge cualquiera de los más, que el más vendría siendo el alumbrado público RSOT, pues ahí es donde el problema se genera. ¿Ven? Por eso es que uno ve, incluso las palomitas que ustedes ven ahí dibujadas, están ahí, las ven arriba. ¿Por qué no les pasa nada? Les pasaría algo si las patas les alcanzaran a tocar los alambres. Y eso, esta distancia, no es solamente por el campo magnético que se genera en la línea y en las cuerdas, es también por seguridad de los animalitos. ¿Ven? Entonces esa distancia de las cuerdas no es gratuita. ¿Ven? Siempre se hizo con esa condición. ¿Ven? Entonces si ustedes miran en campos mucho más abiertos, las líneas son incluso más lejanas, porque pues hay palitos mucho más grandes. Entonces el problema es que ellos tocan las 2 cuerdas y ahí quedan. ¿Ven? Pero pues están diseñadas. Siguiendo el asunto es, me toca a ustedes, van a tener que montar luz trifásica porque sí o sí es la luz más económica. ¿Qué me convendría a mí como empresa eléctrica? ¿Qué me conviene a mí como empresa eléctrica? Venderle a cada uno de ustedes, aquí tengo el primer caballero, le meto la fase 2, la fase 3 y el neutro. Al siguiente le meto fase 2 y neutro. Al siguiente le meto fase 1 y neutro. ¿Sí ven? Y volvió para mí, quedó balanceado. ¿Ven? Porque más o menos consume lo mismo. Entonces, en lugar de venderle 3 fases, 3 fases, 3 fases, 3 fases, 3 fases, yo más bien vendo una fase a él, otra fase a él, otra fase a él. Y económicamente me es más rentable a mí. Porque resulta que cuando usted balancea la carga, esta condición de balanceo de carga tiene una condición eléctrica. Usted va y pone un medidor de corriente y mide la corriente en la fase 1, 10 amperios. Mide la corriente en la fase 2, 10 amperios. Mide la corriente en la fase 3, 10 amperios. Mide la corriente en los 3, ¿cuánto creen que da? 30, ¿cierto? Pues eso diría la lógica, ¿no? 10, 10, 10 y mido los 3, me da 30. No, resulta que da 0. Y ahí es cuando digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo me va a dar 0? O sea,
Mido 10, mido 10, mido 10, mido las 3, me da 0. ¿Pero por qué? Y resulta que esa condición eléctrica es la naturaleza misma de la luz trifásica. Entonces resulta que a usted le conviene, como sistema, como montaje, preferible usar luz trifásica sobre la luz bifásica o sobre la luz monofásica. Le es más conveniente a usted la luz trifásica, porque esa condición me deja una condición de carga estable inminente. Entonces usted va a encontrar que los motores eléctricos de bandas transportadoras, que solo se consumen, las estufas eléctricas, los calentadores, todo eso es trifásico. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de controlar la corriente, porque no altero, a las 3 están gastando lo mismo, y entonces resulta que en esa condición el promedio y el valor me da 0 en corriente. Tiene que ser trifásico. Para que entiendan ese ejercicio, y eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, bajo esa introducción, ¿qué tengo yo que hacer? Resulta y sucede que yo aquí tengo la luz de la fase 1. Esta va a ser la fase 1. Yo voy a decir que esta de por acá será la fase 2 y esta de por acá será la fase 3. Repito, esto es imaginario porque uno no lo tiene que hacer en los planos. Ahorita cuando hagamos el cableado, uno intuitivamente ya sabe cuál es la fase 4. Entonces, ¿qué haces tú con la fase 1? Esto va a ser la fase 1. Entonces, todos los elementos eléctricos que están dentro de esta área, la cual yo designé como fase 1, los voy a listar acá, en una tablita. Entonces yo digo, aquí tengo televisor, aquí tengo, qué sé yo, secador eléctrico, 3200 vatios, aquí tengo, qué sé yo, ducha eléctrica monofásica, tengo 5000 vatios. Y aquí sigo. Entonces, dentro de las determinaciones que yo tengo aquí en mi área, de mi casa, entonces aquí tengo esto otro, entonces ahí tengo el televisor, y me da 1500 vatios, y así sucesivamente listo todo. Eso me va a dar un total. Ese total no importa, digamos que les dé 25.000 vatios. ¿Listo? De la fase 1. Hago lo mismo con la fase 2. Repito, esto es imaginario. ¿Sí ven? Yo tomo un área imaginaria. Uno no necesita ni trazar estas líneas porque después uno lo entiende. Entonces, de la fase 2 tengo todo esto. Ahí en la fase 2 tengo, qué sé yo, unos cuartos, un espacio de teatro, la sala, bueno, lo que sea, etcétera, etcétera. Esa es la división. ¿Ven? Esa es la condición eléctrica. Esa condición eléctrica está dividida o tiene que ir con respecto a esta pared a la otra, no necesariamente, pero es lo que se acostumbra. ¿Ven? Por eso es que si alguno me dice, ese toma, ¿será que es de la fase 1 o de la fase 2? No, no sé. No sé. Yo no puedo saber eso, no lo puedo saber. La única manera de saberlo es apagar toda la luz, ¿sí? Apagar toda la carga eléctrica de la universidad y conectar únicamente esos dos tomos. ¿Ven? Porque no hay otra forma de saberlo. ¿Ven? Obviamente ahorita hay unos medidores y otras cosas para hacer esas mediciones, pero pues tocaría un medidor aquí y otro abajo para saber de dónde viene la corriente. ¿Listo? Entonces, a la fase 2 le hago lo mismo. Todos los elementos eléctricos que yo tenga aquí, se los pongo a esta línea de fase 2. Es una cosa muy similar, ¿no? Digamos, secador eléctrico tanto, 1200, qué sé yo, horno microondas, 1500, y así sucesivamente voy sumando, y me va dando 2000, 24.000. ¿Por qué? Porque sumé todos los elementos que están en esta que yo decía. Y hago exactamente lo mismo para la fase 3. Exactamente igual. A la fase 3 le hago lo mismo. Entonces, sumo todos los elementos que están en el área de la fase 3 y me va a dar una suma. Al sumar todos los elementos me puede dar, digamos que 23.500 vatios. ¿Listo? En este momento, eso se considera una carga balanceada. Y uno dice, uy, pero es que me tiene que dar exactico. No le tiene que dar exactico. De hecho, aquí me faltó nombrarles unas. ¿Qué me faltó aquí nombrar? El alumbrado. ¿Ven? El alumbrado. O sea, ¿y yo cómo sumo el alumbrado? Pues usted sabe cuántas bombillas va a poner aquí y de qué voltaje le va a poner, ¿sí? O de qué potencia les va a poner. Entonces es como decir algo este salón. Entonces, estos normalmente son de 25 vatios. Entonces, 9 por 25, eso me da casi como
225 vatios, 225 vatios, eso me da. Entonces, eso sumo de mi primera habitación, de la otra habitación. Tengo 3 habitaciones, o sea, multiplicado por 3 más o menos, me vendría dando el equivalente a 700 vatios en alumbrado. Y lo mismo acá también tengo que tener alumbrado de las bombillas que tengo en esta área y de las bombillas que tengo en esta área. O sea, yo sumo todo, incluido el alumbrado de esa área. Y me dio esto. Uno dice, wow, quedó perfecto. Pues acá se considera carga balanceada. Nadie dijo que eso tiene que quedar 24.321 en cada una, no. Puede tener un desfase pequeñito, 500 vatios más del uno, 500 vatios menos del otro, no pasa nada. ¿Ven? Pero ahí se considera balanceado. ¿Qué implica que haya más vatios en una fase que en otra? Que no solo... Lo que pasa es que esta es la condición, digámoslo así, la condición máxima, ¿no? ¿Cuál es la condición máxima? Porque estoy sumando todos los elementos como si tú prendieras todo al mismo tiempo. Pero eso es lo que se supone debes ofrecer eléctricamente. ¿Me hago entender? Yo tengo que ofrecer esa condición máxima. Porque si no ofreciera la condición máxima, yo digo, pero es que mire, me suma 25. Pero yo con dándoles 10.000 ya tiene. ¿Sí? Porque ustedes no prenden todo el tiempo. Pues ahí es cuando el dichoso taco. ¿Me hago entender? Es porque nunca uno suple hacia la demanda máxima. ¿Ven? Eso por un lado. Y la pregunta ahora sí que tú me haces es, yo podría llegar a tener 25.000, 24.000, 23.000. Podría llegar a tener. Pero digamos que la fase 3 me quedó así, 34.000, y esta me quedó así, 18.000. ¿Se considera carga balanceada? No, ahí ya no. ¿Ven? Entonces ahí es cuando uno, bueno, ya hay como le hago ahora. Pues resulta que dentro de esa parte imaginaria que usted dice que se hace, uno retira este elemento y dice, no, sabe que la fase 2 no la llevamos hasta allá, dejemos la fase 2 hasta acá. ¿Sí ven? Entonces, este grupo de estos elementos eléctricos se los pasé a la 3. Entonces, ¿qué hago yo? Los 2 o 3 elementos, estos últimos que tengo yo aquí, los quito de allí y se los pongo a este. ¿Ven? Que son esos que separé yo de la parte imaginaria. Entonces, ya cuando yo vengo aquí a sumar, ahora ya me dio aquí 26.000, por decir algo. Le quité 8.000, 8 y 8, 16, aquí me dio 26.500. Voy a ver la balanza. ¿Me hago entender ahora sí? ¿Cómo se hace eso? Entonces, esa planeación de la carga balanceada, pues nos toca tenerla primero eléctricamente yo definir que me quede balanceado según los elementos que yo voy a montar. El problema es que en esto usted no define exactamente qué va a hacer. ¿Ven? Porque es un valor de diseño. Entonces ahí está la condición de por qué para este tipo de ejercicios yo tengo que considerar el mayor número de elementos posibles. Entonces algunos me dirán, bueno, pero es que yo no uso calentador de agua, no importa, use. ¿Me comprenden? Porque es un ejercicio. Entonces algunos dicen, no, yo no voy a usar secador de caballo porque yo soy calvo y para qué secador de caballo, no importa, usted no es el único que va a vivir ahí. ¿Ven? Ese diseño puede ser para un tercero o para un cuarto. ¿Me hago entender? Entonces usted tiene que tener un diseño que sea más o menos genérico. Entonces, es ahí la razón por la cual esto es una vivienda y usted acá no puede montar una panadería. Ya está re vieja, ¿no? Así de simple es. ¿Por qué no puede montar una panadería? Toda que Porque le saque los la hornos pensión. de entrada son 15.000 vatios. Y esto aquí, ya de entrada a un horno se comió toda la corriente eléctrica. Era ahí porque en una empresa o en barrios de residencias no dejan entrar empresas pequeñas. Entonces, si usted quiere una empresa que empezó a crecer, le toca salirse de ese barrio o de esa vivienda y irse para otro lugar donde eléctricamente le soporten. O lo que le pasa a las empresas que ya crecen mucho, les toca irse a la zona industrial, porque en la zona industrial no les venden 110 vatios ni 220, les venden 440, 660. Acuérdense que el problema es que aquí me cobran por corriente. A mí me cobran acá por corriente.
y esa corriente entonces pues no me la va a suplir una monofásica. Ahora, ¿se puede quedar? Sí, pero los recibos le llegan por 50 millones. O lo que le pasa a la mayoría de las personas que viven en la costa. Si alguno es de la costa, ninguno es costeño. Alguno que sea costeño, pregúntenle a sus compañeros cuánto pagan de luz en la casa de ellos. Y no se extrañen que lleguen con precios de Yo no pago nada, papá. 2 millones de pesos, 3 millones de pesos mensuales de luz. Ahora digo porque usted es bien Eso no tendría costeño. nada de raro. ¿Ven? ¿Averiguaron el precio de la luz que pagan sus papás en la casa? ¿Cuánto fue? ¿Soplen? 70.000 pesos. ¿Cómo? 80.000. 80.000. 70. Entonces más o menos viven 3 personas, ¿cierto? 70. 3 personas es más o menos el mundo. ¿Por allá? 110. ¿Quién más? 70. En una peluquería. 70. 200. ¿Cómo? ¿200? 1.200.000 de peluquería, ¿cierto? O sea que ya saben por qué es, ¿no? Se quedan calvos. 1.200.000 es porque come mucho helado. No, pero esos son los precios. O sea, esos son los precios. 1.200.000 en una peluquería. Entonces calculen. Eso es normal. Pero me dijo Por allá ustedes cuánto más nacionales. ya diga que le pasa nada. Y a veces algunos llegan y me dicen, yo pago 2.600.000 o 250. En su casa paga 250, ya. Estrato 5 o 6, ya. Con el solo precio se sabe el estrato. Morro. Entonces yo pago 35, estrato 0. Lo más seguro es que sea estrato 0, hermano. Si es que no se roba la luz. ¿Sí? Pero bueno, la idea es esa. Es decir, no, la idea no es robarse la luz, no. La idea es Oye, a mí una vez me buscar la tocó. manera de ahorrar la corriente eléctrica, ¿no? Porque es que yo no alcancé a pagar el recibo de la luz. Y mi mamá se puso re brava. Y nos tocó conectarnos ahí a la del vecino. No, pongan todo lo que más se pueda, porque finalmente es un ejercicio. El ejercicio no es para mí, el ejercicio es para ustedes. Es que, digamos, en lo de la aplicación, llega el punto donde dice, ya has utilizado mucho, y, o sea, llegas al tope, es máximo 60 y ahí tienes a cobrar. ¿Ah, sí? Sí, porque ya puse como 50 y tantas cosas. ¿Dónde es Y eso? me dice que ya va a llegar a Bueno, eso no lo sabía, por ejemplo. Eso sí no lo sabía. No se puede ni copiar, ni pegar, ni hacer algo. Pues dice, sale así, cerca del límite, está a punto de alcanzar el límite de 60 formas del plan gratuito actualice premium para desbloquear formas ilimitadas. O sea, está mala. No, están pintados. Están pintados, bueno. Entonces, digamos, llegué a ese punto y... Me pagó usted. No sé, agrupa, copia y pega, agrupa paquetes, coge un sector, busca, arréglenselas porque les toca de alguna manera Sí, digamos arreglarlas. que por eso sería como mejor dejar las cosas que son muy esencial. Básicas. Eso. Lo importante es que esta condición del ejercicio es para ese fin, es con ese fin eléctrico, que conozcan ustedes qué es lo que hace y cómo funciona eso. Que el software no me dé campo, bueno, alguna vaina me tendré yo que inventar, no sé cómo. Por ejemplo, televisor, celulares. No, es decir, crearle grupos, agruparlos. ¿Otra vez, Valeria? Se hace ya. ¿Sí? Es decir, yo tengo todo este elemento y es como si fuese un solo elemento. Se puede hacer. ¿Sí? O miren a ver si te dejan dibujar. ¿Me entiendes? Entonces, puede que los elementos acá, si yo saco acá un televisor, ya me dice como elemento de televisor, pero para mí un televisor pues es un cuadrito aquí, un cosito aquí. Se recortan las imágenes, ¿no? De pronto al dibujar como línea, pues ya no me está regando como elemento. ¿Ves? Y después ya. ¿En serio? ¿Vale? No, ok. Pero bueno, lo importante es saberlo. No sabíamos que el hidromas tenía. ¿Ah, tú ya lo hiciste? No sabía. Pero bueno, ahí vamos a ¿No aprender. le ¿Listo? programa? Entonces, ¿quedó claro este pedacito? Sí. ¿Quedó claro este pedacito? R. Listo. Ahora sí, ¿cómo se cablea? Que es lo que finalmente me interesa. Resulta y sucede que cuando yo tengo estos elementos, Graba tú. a mí me toca tener lo siguiente. Cantamos ahí. Ustedes ya saben que imaginariamente tengo esta partecita, ¿cierto? Bueno, entonces, viene una condición. ¿Por qué los elementos bifásicos y los trifásicos a mí no me afectan tanto? Porque digamos, yo tengo, escúchenme, yo tengo un elemento trifásico, digamos la estufa.
La estufa es 7500 vatios y es trifásica. Dios mío, santo. ¿Usted cómo define esto aquí? Así de fácil. Estufa 2500, estufa 2500, estufa 2500. Porque está colocado en 3 fases. Entonces le pongo lo que consume una fase, lo que consume la otra fase y lo que consume la otra fase. Si usted le adiciona los valores, sigue manteniéndose la carga estable. ¿Ven? Entonces es ahí porque los elementos trifásicos y trifásicos a mí no me afectan tanto en la carga, sino son los elementos monofásicos los que me generan. ¿Ven? Ahí está la diferencia. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tengo la estufa como trifásica y voy a dejar, por decir algo aquí, en los dos más bajitos, digamos, voy a dejar aquí el calentador de agua que era bifásico, digamos, entonces 2500, calentador de agua 2500, porque era de 5000. ¿Listo? Sí, eso. Entonces, dos fases, ocupa 2 fases, ¿cierto? Pero entonces, cuando uno tiene un elemento bifásico, ¿qué tiene eso en especial? Digamos, usted no tiene un único calentador de agua, usted tiene como 5, tiene 3. Entonces ahí es cuando uno dice, pongo un calentador de agua en estas 2 fases, el siguiente calentador de agua lo conecto en estas 2 fases, el siguiente en estas 3 fases. O sea que todo elemento múltiplo de 3 bifásico es una maravilla, porque vuelves y nivelas la carga. El problema se genera con los monofásicos. ¿Cómo sé cuándo es monofásico, bifásico, un elemento? Bifásico es cuando tú conectas esto a 220 voltios, que fue lo que me faltó a mí decir. Entre esta fase y esta fase 1, yo genero 220 voltios. Y es bifásico porque conecto 2 fases. El neutro no tiene nada que ver ahí. ¿Ven? Yo tengo bifásico también con esta. 220 voltios. ¿Ven? Y también tengo bifásico con esta. 220 voltios. Esos son los elementos bifásicos. Lo que pasa es que ustedes, en las casas actuales, uno encuentra única y estrictamente, es muy raro encontrar una casa con bifásica o trifásica en la actualidad. Es muy raro, salvo que sea una casa mayor a 25 años. Pero si usted vive en apartamento nuevo, es muy extraño que usted consiga esto. Usted solo va a encontrar 110 voltios, por las razones que les decía previamente. ¿Ven? Entonces, esta condición trifásica es la ideal. La ideal en carga, porque usted puede poner elementos mucho más potentes. Lo ideal también es porque le sale alrededor de un 10-15% más económico el recibo de luz. ¿Sí? Y es por esa condición eléctrica. Y entonces, ¿cuál es el trifásico? Pues que le conectas este más este más este. Estos 3 es el elemento que me da las 3 fases. O sea, tú conectas estos 3 en las fases, por eso se le llaman así. Bifásico porque le conecto a 2 fases. Trifásico porque lo conecto a 2 fases, a las 3 fases. ¿Ven? Y monofásico porque lo conecto a cualquiera de las 3. ¿Ven? Entonces, lo que me toca a mí hacer aquí es, voy a conectar los que ya definí yo como la fase 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo eléctricamente como se haría. Entonces, vengo aquí. Lo primero que tengo que hacer es, ¿dónde voy a conectar el elemento que distribuye las líneas por las fases? Entonces, digamos que ese elemento lo voy a poner por acá. ¿Cuál es este elemento? Aquí tiene la entrada y aquí tiene otro elemento que ya los vamos a definir. El primero que viene acá. ¿Este cuál es? Este elemento es el medidor. Este elemento es el medidor de corriente. Con el medidor de corriente es con el que a mí me cobran. ¿Sí? ¿Cuánta corriente consumió? Ahí está el medidor. ¿Cierto? Después viene esto que se le conoce como la caja de distribución. ¿Sí? ¿Qué tiene la caja de distribución? Entonces viene por aquí la caja de distribución. ¿Y cuál es la caja de distribución? Pues donde van los supuestos tacos. Esta caja de distribución suelen colocarla en la cocina. ¿Sí? Ese tablero de distribución es donde van los supuestos tacos. Lo que pasa es que taco es el nombre comercial.
Sí, el nombre, llamémoslo así, el nombre con el que comercialmente uno lo consigue. Pero en realidad esa cosa se llama protección termomagnética de sobrecorriente. Ese es el nombre técnico de esa vaina. ¿Sí? Entonces, si usted le dice a su papá o a su abuelo, vaya, me activa la protección termomagnética de sobrecorriente, le va a decir, este muchacho o esta niña se me enloqueció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, si le va y le dice, suba al taco, pero si dice taco, pero es porque así. Pero usted vaya y dice, pregunte una protección termomagnética y no la conoce. ¿Sí? Entonces toca, no, denme un taco de 20, denme un taco de 30. Ya, por allá se la conoce. ¿Listo? La caja de distribución. Ojo acá porque este pedazo es de donde finalmente ustedes hacen el diagrama. ¿Cómo funciona esto? Todos los elementos bifásicos y trifásicos tienen acometida independiente. ¿Cuál es la acometida? La tubería por donde yo meto los cables y allá llega la conexión. Entonces la acometida es esta línea o el tubo por donde yo voy a meter los cables. Entonces digo, para el ejercicio, voy a decir que aquí tengo un elemento trifásico. Ese es el símbolo de todos los elementos trifásicos. Entonces esto es trifásico. ¿Listo? Ese elemento trifásico. Ese elemento trifásico va conectado con acometida independiente. Él no la comparte. Él tiene su propia acometida solita. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa que consume mucha corriente. Y lo mejor es protegerlo solito. Porque es el que tiende a quemarse más veces. Entonces yo lo que hago es ubico la acometida. ¿Listo? Y lo conecto. ¿Estas acometidas cuáles son? Pues estas tuberías. Esto es una acometida, lo que pasa es que esta es una acometida aérea. Lo común es tener esta acometida, la acometida oculta. ¿La ven aquí? No se ve, pero allá está, porque aquí sí o sí tienen que bajar los cables desde estos tubos. ¿Sí? Esta es la acometida oculta, la acometida visible. Entonces, he ahí porque le toca a uno planear esto muy bien, para no tener que hacer esas decoraciones, pues que dañan la fachada o dañan finalmente la estética de la casa, porque eléctricamente va a funcionar, pero pues esta estética no colabora mucho. Y si usted va a comprar una casa nueva y le dice, no, mire, dejamos esto así por fuera, ¿usted qué va a decir? Ay, no, tan bonito que quedó eso. No, por suerte, no la compra. Así de simple es. ¿Ven? Entonces, ahí es donde está la cosa. Estos tubos, entonces, se le llaman las acometidas. Ahora, ¿cuántos cables yo conecto? Entonces, viene la condición. Antes del medidor, yo tengo lo siguiente. X equivalente a fase. ¿Cuántas fases hay aquí? 3. 1, 2 y 3. Esta fase debe cruzar la acometida. ¿Me hago entender? Tiene que cruzarse en la acometida. No es que lo pinten aquí afuera. No, estas no van afuera. Estas van aquí atravesando la línea. Entonces van 3 fases y un neutro. ¿Ven? Algunas personas lo hacen, pero es innecesario que dicen XR, XS, XT. No es necesario, porque al final uno se sobreentiende cuál es cuál. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3. Acá llegan a la caja de distribución. ¿Cuántas fases? Pues las mismas 3. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. Tengo un elemento eléctrico trifásico. ¿Cuántas fases llegan allá? Pues llegan las 3. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Llega neutro? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué les dijeron aquí? 3 fases. ¿Está el neutro seleccionado? No. Conclusión, el elemento trifásico no lleva neutro. Ya está. Lleva solo y estrictamente las 3 fases. Entonces aquí les pinto esto un poquitico mejor para ahorita que la foto les salga. ¿Estamos claros? ¿En los planos se usa ese símbolo tal cual? Dime. En los planos se usa ese símbolo. Sí, ese símbolo que está ahí. Está ahí. Es un triangulito sin tocarse las esquinas, sin vértices, mejor dicho. Ese es el trifásico. Vamos con el bifásico. El bifásico es una T sin tocarse, sin cruzarse. Este es el bifásico. Todos los elementos trifásicos y bifásicos llevan acometida independiente. ¿Ven? Ellos van solitos.
Entonces voy a poner un bifásico por acá, ¿cierto? Voy a poner un bifásico por acá. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces usted lo está colocando aleatoriamente? No, precisamente eso se coloca en los puntos donde eléctricamente van a ir. ¿Me hago entender? Es ahí la condición de por qué se pintan como se pintan. ¿Listo? Entonces yo digo, listo, aquí viene un bifásico, vengo yo por acá, saco la acometida. Acuérdense que las acometidas, incluso en la parte eléctrica, son en líneas verticales o horizontales, no diagonales. ¿Estamos claros? Algunos dirán, ah, pues mire, si yo hago esto. Así no se dibuja, porque esto es un plano de información y la información se debe mantener de la manera estética más legible posible. ¿Ven? Entonces, bifásico. ¿Cuántas fases coloco entonces? Dos. Así de simple. ¿Llevan otro? No, porque es bifásico. ¿Listo? Fácil. ¿Ven? Esto es bien fácil. O sea, ya el diagrama en sí uno no se demora. Lo grave es sacar todas estas cuentas. ¿Ven? De hecho, el plano es lo más fácil de hacer. Cuando ya uno tiene todo balanceado, cuando ya tiene todas las cargas balanceadas, cuando ya sabe qué potencias va. De hecho, hacer el plano, eso ya es una cuestión sencillísima. No hay que especificar cuál es fase 1, fase 2, fase 3 del plano, o sea, como la sección. No hay necesidad porque ya quedaron acá. Porque ahora resulta que tú creas un circuito por cada fase. Entonces esa es la manera fácil de distinguir cuál es cuál. Entonces vamos a hacerlos. Ahora, en los monofásicos, quedaron claros, todos los bifásicos y todos los trifásicos que tengan llevan una acometida sola y es un circuito. Cada rayita de estas se le conoce circuito, ¿sí? Entonces el circuito trifásico, el circuito bifásico. ¿Ven? Usted no necesita decir, este va para la estufa. No lo necesita decir porque para eso están estas tablas. ¿Ven? La gente ya lo sabe. Eléctricamente, por eso el plano se lee. ¿Ven? Entonces uno dice, oiga, mire, aquí que hay. Entonces va a mirar el plano arquitectónico. Ah, es que aquí hay una estufa. ¿Y esa estufa cuál es? Ah, la estufa piso 2. Entonces yo busco. Estufa piso 2. Ah, 3500, ah, listo, ya. Entonces, ¿ven? Esa información está ahí. Entonces, la cosa es, tengo que colocarla para que la puedan leer. Dime. Para cuando es bifásico se pone en la fase 1 y fase 2, ¿no? Sí. En la tabla. Sí. Pero si leí los watts, el voltaje total que consume, o es el mismo en los dos, fase 1 y fase 2. Ah, se divide en dos. Se divide en dos. O sea, digamos, ese 2500 realmente sería 5000. 5000 vatios. Los 5000 vatios que ustedes me sacaron en las cuentas la semana pasada, si era bifásico, divides en dos. Entonces, 6300, entonces nada, 3150 a 3150. O sea, eso es así. ¿Listo? Bueno, vamos con los monofásicos. El monofásico se divide en dos circuitos. Un circuito que se llama la carga regulada o las tomacorrientes y la iluminación. ¿Listo? Usted saca dos circuitos por fase. Entonces, voy a hacer, ¿se acuerdan que imaginariamente yo aquí puse una por acá, una fase 1? Sí. Ahí les voy a hacer la parte de la carga regulada o los tomacorrientes. ¿Por qué se le llama carga regulada? Porque precisamente cumple esa función de mantener los picos lo más regulados posibles. La universidad no tenía eso. De ahí por qué les tocó hacer esta otra. Si usted va a mirar, ellos tenían la carga de tomacorriente con la iluminación en un solo circuito. Y así se hacía hasta hace más o menos unos 25 años. ¿Sí? Usted no conseguía que un circuito para una cosa no, eso no se usaba. ¿Ven? Pero ahora se usa así. Entonces, vamos a hacer los monofásicos, que serán todos elementos de tomacorrientes. Entonces, ¿cuál es el monofásico? Aquí lo tenemos. Es como un igual, monofásico. ¿Listo? Este es el monofásico. Entonces, usted sabe que conectó y usted sabe más o menos qué es lo que tiene que conectar. Entonces yo digo, tengo esta área que era la fase 1, yo digo, mira, voy a poner uno aquí, ¿cierto? Voy a poner otro por acá, por decir algo. Voy a poner otro por acá. Voy a poner otro por acá. Y bueno, para el ejercicio, ¿no? Voy a poner otro. ¿Listos? Esos son, porque la fase 1, acuérdense que la pinté hasta acá, ¿no? Pues esos son de la fase 1. Voy a cometerle un error y ustedes me van a decir en dónde está el error. ¿Listo?
Voy a cometer un error y ustedes me van a decir dónde está. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es la acometida, ¿no? Porque pues es el circuito de esa fase. Viene por aquí, este viene por aquí, este viene por acá, este viene por acá y este viene por acá. ¿Quién me dice dónde está el error? ¿Cuál? ¿Frescos? ¿Cuál? ¿Está? Listo, ahí está el error, es correcto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahí es el error? Porque no se puede cruzar así, debería ser por la pared. Debería ser directo al. No, no importa. No, ahí no importa. Dime. Directo a otro. Él tiene la razón. Tiene que conectarse directamente al enchufe. Porque cuando usted tire los cables, esto es un tubo. Usted lanza los cables por acá. ¿Cómo le dice a los cables gire para la derecha, gire para la izquierda? Si eso está aquí metido entre las paredes. ¿Me hago entender ahora sí? O sea, uno lo ve bien y lo ve lógico. Así, yo saco una cometida que gire para allá. Y ahora dígale a los cables cuando les esté metiendo por entre los tubos que gire para allá. Pues no se puede. Y ahí es cuando les toca hacer esta talla. Porque así sí se puede. Pero si la cometida es interna en la pared, pues usted no puede hacer esto. Ella ya también está mal. ¿Cuál? Ella no. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Esta? Sí. ¿Y por qué? Ah, la. No, ahí no. Así mal yo no sé qué se ve por allá. Bueno, listo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo hacer esto. Acuérdense que esto es un diagrama. Y algunos dicen, no, pero es que esto debe ir por la pared. Pues no necesariamente, porque la tubería la pueden tirar por el suelo o la pueden tirar por el techo. ¿Ven? Ahí yo no tengo problema. Lo más común es la pared, pero como yo lo que necesito es colocar la información, los tomas sí van en las paredes, es apenas lógico. Pero obviamente que esta es la manera de marcarlo. El señor después ya cuando lo esté montando, lo más seguro es que lo meta aquí por la pared. Pero no significa que yo lo tenga que pintar por la pared. Eso me pasó una vez con un estudiante. Y ella me dice, pues es que como las tuberías van por la pared, yo puse todos los cables por la pared. Si la pared tiene 30 centímetros, en el dibujo tiene 3 milímetros, ¿usted por dónde mete ahí 5 líneas para dibujar? ¿Ven? Entonces, esto es información. Entonces, en ese orden de ideas están, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ahora, cablear, misma lógica. Aquí yo tengo entonces lo siguiente. ¿Qué tengo acá? Vamos a pintarlo del otro color. Entonces, de aquí, ¿qué me sale? Fase neutro. Y esa fase neutro llega hasta el último abonado o hasta el último elemento de conexión. ¿Eso qué significa? Que yo aquí pinto entonces fase neutro, por aquí verticalmente lo estoy dibujando, fase neutro. ¿Estamos claros? Hasta el último elemento. Hasta el último elemento, ese es el que sigue. ¿Estamos claros? ¿Se necesita algo más ahí? No. Eso es todo. Eso es todo lo que uno hace aquí. Tanto es que como este es el circuito de carga regulada, ¿cierto? Esta carga regulada. De esta fase, y si ven que yo no me involucro con la fase otra, por eso ese diagrama de líneas invisibles que yo les decía que se dibujaban, ese es más intuitivo, porque yo aquí ya visualmente lo puedo ver. ¿Ven? Porque yo no me pasé. Si yo me pasara acá y pusiera otro por aquí, ahí estoy diciendo no, ahí hay algo raro. ¿Ven? Porque ahí termino. Ahora, ¿cómo defino la protección? ¿Cómo se define la protección termomagnética de sobrecorriente, o más conocido como taco? Usted llega y dice así, dice potencia igual a la suma de los elementos de este circuito, la suma de todos ellos, como si todos los prendiera al tiempo. Entonces aquí tengo el televisor, entonces 1500 del televisor. Aquí tengo la plancha, entonces 3500 de la plancha. Aquí tengo el secador de cabello, 3500 del secador de cabello. Aquí tengo, qué sé yo, el otro televisor, 500. Y aquí tengo el otro elemento,
470. Yo sumo todo eso, ¿cierto? Sumo todo eso y me dio entonces 7500 vatios de este circuito. ¿Sí? Potencia de la fase 1. ¿Listo? Esa es la suma. Y así defino entonces mi elemento de protección. ¿Por qué? Porque yo entonces digo corriente igual a potencia sobre voltaje. Eso significará entonces que 7500 sobre 110 voltios. Y ahí me da a mi potencia y aquí voltaje. Voy a hacerlo a 100, entonces digo quito un 0, quito un 0, aquí quito otro 0, aquí quito otro 0. Entonces me tendría dando una corriente de unos 75 amperios. ¿Ven? Dividiendo ahí rapidito. ¿Usted dejaría esa corriente? No. Eléctricamente usted no puede poner la corriente de la potencia máxima. Porque la única manera para que la protección se salte, ¿sí? Para que la protección se active, es que todo se prenda. ¿Ven? Entonces usted le da un margen de seguridad. El margen de seguridad que utilizan depende del ingeniero. Usted puede darle un margen de seguridad de 1 o de 1.5, pero hay quienes lo hacen de 2. ¿Eso qué significa? Que esto lo divido en 2. Y ahora sí, la corriente de la protección o del taco va a ser igual a 30 amperios. Y ese entonces será la protección que yo le coloco a esta línea. Y ese numerito es el que ustedes van a ver en el supuesto taco, tiene un numerito ahí pintado. Ese numerito es este. ¿Pero solo es de la línea o todas las líneas de esa fase? Dime. ¿Solo es de la línea? De esa línea, de esta línea, de esta fase, mejor dicho, de ese circuito. Y, Obviamente, exactamente lo mismo se hace para el trifásico, exactamente se hace lo mismo para el bifásico. o sea, hay protección de taco por cada fase. Sí, esa es la condición. Esa es la idea de los dichosos tacos, ¿sí? Proteger cada circuito. Por ende, por eso es que a uno se le va el taco de la luz del calentador de agua cuando se está bañando. Porque es una sola fase. Y uno dice, oiga, se fue la luz, se fue el agua, pero si yo aquí estoy, yo sigo viendo televisión. ¿Sí? Entonces uno a veces, oiga, pero entonces, ¿qué fue? Es esa sola fase o ese solo circuito se le saltó la protección. ¿Ven? Esa es la condición que se genera. ¿Estamos claros con esto? Yo no sé cómo irán a hacer las cuentas porque yo los veo mirando al celular, pero bueno. Bueno, ahí tienen una grabación, me imagino la cobre por ese video. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a hacer la iluminación. La iluminación es exactamente el mismo procedimiento, solo que tiene un paso adicional. Entonces, voy a usarlo de este lado de abajo, ¿cierto? Como para que ahorita la foto les quede ahí, porque finalmente iluminación va a necesitar aquí también. Lo que pasa es que no lo hago ahí encima para que no les quede ahorita con la foto, más o menos entiendan qué es. Entonces, la iluminación es exactamente igual. Entonces ahora lo que define es cuántas lámparas yo voy a colocar. Entonces yo voy a decir, voy a colocar aquí una lámpara, voy a colocar por aquí otra bombilla, voy a colocar por aquí otra, ¿cierto? Y por aquí otra, digamos. Esas son las bombillas, yo voy a poner otra aquí, ¿cierto? O sea que esto es alumbrado, o bombilla, alumbrado, como lo quieran llamar, alumbrado. ¿Listo? Esas son las bombillas que yo tengo que colocar. Esto. Pregunta, o mejor dicho, me pregunto y me respondo. Acá tengo un salón de estos. Tengo que poner 9 bombillas. ¿Será que tengo que dibujar las 9? No. Coloco una y pongo el valor representativo de las 9. ¿Me hago entender? O sea, usted no, porque eso me pasó una vez con un estudiante, les mandé a hacer, creo que fue un colegio, y él dice, no, pues en cada salón van 20 bombillas, y entonces ese man repletó esa vaina de puntos de estos, y le dije, no, solo va una en la mitad con la potencia. Entonces usted sabe que esta iluminación 1, digamos iluminación 7, está aquí, L7, y aquí me está apareciendo entonces, digamos, 550 vatios. ¿550 vatios tiene la iluminación? No, la iluminación tiene máximo 60 vatios. Pues entonces uno dice, pues dividamos 60 de 500, es que tiene 8 bombillas, es que lleva esas 8 bombillas, ya. ¿Sí ven?
Esa es la manera de hacerlo así. Y Dime. se englobaría por cuartos, se englobaría como por pisos. ¿De qué? Las luces. No, la luz va en todos los sectores, miren. ¿Ven? La luz tiene que ir en todos los sectores, incluso los corredores, espacios, todos los espacios donde usted requiere la luz, hay que ponerla. Digamos, para el cálculo que se engloba todo el... Ah, sí, el cálculo aquí ya se sumó todo. Aquí ya se sumó todo. Iluminación y elementos eléctricos. O sea, todo lo que fue de esto de secador, del televisor, todo eso está cargado en esta línea. Y la iluminación, que son estas de iluminación, son las que están ahí en esta línea. ¿Ven? Bueno, entonces, montamos el circuito, yo creo en 5 minutos y ya los desocupo. Entonces, ¿cómo se hace para hacer el circuito de iluminación? Mismo procedimiento que el de carga regular. Entonces yo saco un circuito aquí y digo lo siguiente, este viene por acá, ¿cierto? Digamos que este viene por acá, este viene por acá, este viene por acá, este viene por acá. ¿Listo? Acuérdense que todos deben salir de las cajas o de la toma de conexión, desde ahí. Alguno diría, oiga, pero esto le quedó mal, usted lo debió haber hecho así. ¿Cierto que no? Entonces, estamos claros del por qué. La razón es porque a la hora de cablear no tengo opción de cómo sacarlas. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es las bombillas? Sí, todas son bombillas, porque no haces lo que tú dices. Dime. Pones solo una. No, o sea, son varios grupos de Así es, por grupos tú le das una marcación, L7, y es así una se define tú en tu tabla. No es obligatorio. O sea, L7 es como un cuarto de bombillas, L8 es otro cuarto de bombillas. Ah, son las dos. Son como Sí. agrupaciones. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí tengo la misma condición. Fase y neutro exactamente igual. Entonces yo voy a decir esto, viene aquí. Fase neutro hasta la última bombilla o el último abonado. Fase neutro, aquí pintémoslo, fase neutro. Es decir, este primer pedazo es exactamente igual que este. ¿Sí? Ahora, ¿dónde viene la variación? Acá. Usted tiene que definir dónde van los apagadores. Fase neutro es monofásico. Dime. Fase neutro quiere decir monofásico. Sí, monofásico. ¿Sí? Solo que esto lo dibujé en la fase 1 y esto está dibujado de la fase 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se prende o se apaga un bombillo? Pues usted ahí es donde define arquitectónicamente dónde va a poner esto. ¿Sí? Al lado de la puerta y condicionada que si la puerta es angular o la puerta es deslizante, entonces ¿dónde va? Yo, digamos, voy a decir, aquí voy a poner un apagador de estos. Ese es el apagador de un elemento. ¿Listo? Entonces yo voy a poner aquí apagador de un elemento. Entonces, ese es el de 1. ¿A que no adivinan cómo es el doble? Esto parece mucho a las notas esas musicales. Entonces es apagador doble. ¿Cuántos apagadores puede poner ahí? No hay de más. En el mercado usted no consigue de 4 ni de 5. 4 significa 3 más 2. ¿Sí? 2 más 2. Esas son las condiciones. Hasta 3 consigue. ¿Listo? Entonces uno consigue normalmente el de 1, que normalmente está en el baño. El de 2, en este caso, aquí. ¿Se necesita tener 2? No, pudieron haber dejado 1 y ya. ¿Sí? Porque al fin mire cómo repartieron la luz. Bueno, dejémosla aquí para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? Pero esa es la condición. ¿Listo? Entonces, ahí está. El apagador de 1, el de 2 y el de 3. Usted define cuál es cuál. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Este apagador me apaga este bombillo. Trazo la acometida. La acometida es el tubo que viene de aquí hasta el bombillo, ¿cierto? Esa es la acometida. Ahora, aquí está la parte esencial de esto. Viene una línea al apagador y la línea que regresa al bombillo. Ahí está la condición eléctrica de cómo es que yo cableo o aprendo un bombillo.
va la línea al apagador y la que regresa para apagar el uno. O sea que si usted viene aquí, si destapamos este coso, ¿cuántos cables tentativamente deberíamos encontrar? En este. ¿4? El de ida y de regreso de cada uno, ¿cierto? 4. Eso es lo mínimo que uno debería encontrar. Mejor dicho, no lo mínimo, lo máximo que uno debería encontrar. Porque cuando ya uno hace bien la conexión eléctrica, en realidad consigue 3. ¿Por qué consigue 3? El que viene de la conexión, el que regresa a la primera serie de bombillas y el que regresa a la siguiente serie de bombillas. O sea que uno aquí debería encontrar 3, máximo 4. Rojo y verde. Los colores ya los define ya el que está cableando. Dice, bueno, se ponen de acuerdo los 3 muchachos que cablean. Bueno, listo. Fase 1, cable rojo. Fase 2, cable azul. Fase 3, verde. Y se acabó. Y neutro, blanco. Listo, ya. Entonces ellos ya trabajan así. Ellos ya los que cablean ya utilizan esa metodología. Ahí, por ejemplo, habría dos de esos. 2 de estos, ¿cierto? Uno prende estos. Uno prende un sector y otro prende el otro sector. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué me falta definir a mí? Resulta y sucede que esta es la bombilla, perdón, el apagador que me prende esta bombilla. Y yo, como lo sé, resulta que trazo una curva con líneas interrumpidas para que me defina que este bicho me prende a este bicho. Esa es la manera en la cual yo sé el diagrama. ¿Ese bombillo o ese grupo de bombillos? No, ese bombillo. Ese bombillo. Bueno, si es un grupo, porque ahí hay 8, digamos, 8 bombillos. Digamos, si esto prendiera toda la... Es correcto, es que te aprende toda la serie en un solo disparo, ¿sí? En una sola activación. Vamos con esta condición. ¿Cuál es esta condición? Lo voy a pintar acá. En la que tienen 2, ¿cierto? Entonces, yo saco aquí la cometida. Listo. Pero esta me va a prender este bombillo y este bombillo, solo que independientes. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde les digo yo. La línea neutro que baja al switch. La primera que regresa a prender a este bombillo. Y la siguiente que regresa a prender a este otro bombillo. Entonces, esta regresa a prender ese bombillo y lo viene hasta buscar el bombillo. ¿Sí ven? ¿Por qué viene hasta aquí? Porque pues le toca como utilizar la misma cometida para acá. ¿Y cómo se hacen entonces las marcaciones? Yo digo que este me prende este bombillo y este me prende el otro bombillo. ¿Se conecta en la cabeza? O sea, es que arriba lo conectaste. No importa. Las líneas interrumpidas es para marcar quién prende aquí. Pero estas líneas las tienes que hacer. Las que no estaban punteadas. Sí. Las líneas punteadas. No, esas no. Las continuas. Digamos, esa lo conectaste desde la cabeza. La cometida. Y la de arriba. No me importa, ya es cuestión de dibujo, ahí no importa. ¿Sí? Sí, ahí no importa. ¿Listo? Entonces, aquí está eso. ¿Listo? Esta es. Voy a necesitar otra. No, aquí lo aprovecho. Voy a quitar ese de ahí. Aquí lo aprovecho. ¿Listo? Voy a tener que prender la otra. Esta condición. A ver esta condición si les parece que existe. ¿Listo? Esta condición. Entonces, para que la puedan comparar. Con este, voy a correrlo un poquito. Con este voy a prender este y este al tiempo. ¿Esto cuándo se da? En un corredor. Ustedes se han fijado que prende y toda la línea del corredor se prende. Uno no va aprendiendo uno por uno. Ahora, ¿lo puede hacer? Sí, claro, lo puede hacer. Lo que pasa es que pues, eso no es lo común. Lo común es que usted prende y todo el corredor, 20 bombillos se prenden en un solo disparo. ¿Ven? ¿Cómo se hace eso eléctricamente? Entonces, viene la línea que viene para prender este bombillo, ¿cierto? Y la que retorna para prender los bombillos. ¡Pum! ¿Ya? Sí. Ya. ¿Ven la diferencia? Que aquí ya no tengo que venir a buscar esta bombilla. Como si me tocó a mí aquí agregarle otro palito, porque como este viene para prender el primero y para prender el segundo, pero es que con este prendo toda la serie. Entonces yo aquí no agrego más cables. Ya ahí quedan. Entonces, ¿cómo se hace la marcación?
la marcación se hace que este bombillo me prende a esta, perdón, este switch me prende a este bombillo y este me prende directamente al otro. ¿Ven las marcaciones de líneas interrumpidas la diferencia? En que este me prende a este y este me prende a este. En cambio, este me prende aquí y aquí. Si tuviese otro, entonces, y si tuviese otro, ¿estamos claros? Eso significa que todos prenden en simultáneo. Eso es lo que significa esa condición. Pero es porque están en circuito, pero esas no están en circuito, o sea, el palito. ¿Cuáles? El palito. No, La no, primera. ¿cuáles? La primera que ¿Esa tercera? no está en circuito, o sea, no está paralelos para prenderse todos. No, este es independiente. Estas son dos, o sea, esa de esa toma. Ah, y ese es uno. Y esta es una que me prende varios bombillos al tiempo. Varios. ¿Listo? Y les pinté estos, pero bueno, para que no sé. Esto puede tener. Este es el circuito de un corredor y este es el, perdón, este es el circuito de un corredor y este es el circuito de prender independientemente varios bombillos. Y la de arriba también es de ¿Cuál? la de arriba. ¿Está? Sí. No, esa es una. Una también. Mira que solo tiene una patita. Tiene una patica nomás. ¿Sí? Ah, ya. Dos paticas. ¿Ven? Toda esa simbología le toca uno meterla en la cabeza. Y me falta una. ¿Cuál creen que falta? La voy a poner aquí. ¿Cuál creen que me falta? Pongámosla aquí. ¿Cuál creen que les hace falta a ustedes? ¿Cuál hace falta? De los fases. Ustedes tienen en su cuarto, entran a su cuarto, prenden la luz. Van y se acuestan. Se vuelve a apagar la luz. Se devuelve a apagar la luz. O son de los que tienen allá otro toma para apagar la luz. Una sola a la mayoría, ¿cierto? Ese es más o menos lo común en su cuarto. Pero usted va a un hotel y cree que se levanta, no, ya tiene un toma aquí desde la cama y se apaga la luz. O desde la puerta del cuarto prende y se prende toda la luz. ¿Cómo se le llama a ese circuito? Se le llama conmutable. ¿Listo? El conmutable tiene esta condición de que usted entra aquí, prende la luz, vaya, se acuesta aquí en la esquinita esta, y ahí atrás está el otro toma donde usted la apaga y se apaga la luz. Ese es el conmutable. Entonces voy a dibujarles el conmutable. ¿Cuál es el símbolo del conmutable? Aquí lo tienen. Conmutable. Le pongo aquí el nombre. Conmutable. Entonces, tenemos variaciones. Tenemos el apagador simple, el apagador doble, apagador triple y conmutable. Todos estos son para solo prender y apagar luces. O sea, el circuito de iluminación. Aquí lo vamos a hacer con este. Yo lo voy a pintar aquí, pues no tengo pared ni nada porque ya se me saturó el dibujo. Pero voy a poner uno por acá. ¿Cierto? Y voy a poner otro por acá. Ahí lo voy a poner en el aire. ¿Cierto? Entonces, es solo para dejarlo, distinguirlo de que me queda a diferente distancia. Aquí viene la acometida de este. Y aquí vendría sí o sí la acometida para conectar al otro. ¿Sí? Hasta ahí vamos, la acometida es el tubo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Les voy a hacer el diagrama. El conmutable funciona así. La bombilla, switch 1, y digamos que el voltaje. Este es el diagrama esquemático con el que uno hace eso. Bueno, y aquí cierro el circuito. ¿Listo? Así funciona el conmutable. Entonces, ¿el conmutable cómo funciona? Resulta y sucede que si usted mueve este para acá, ahí conectó, mire. Conectó eléctricamente. Prendió la bombilla. Si usted apagó de acá, ¿qué sucedió? Que apagó en cualquiera de los dos puntos. O sea que este es el switch 1, este es el switch 2. ¿Listo? ¿Cuántos cables llegan a cada switch según este diagrama? Cuenten. ¿Cuántos cables llegan a cada switch según este diagrama? 1, 2, 3. Conclusión.
Entre conmutable y conmutable van 3 cables. O sea que cuando usted llega aquí, ve este switch, obligatoriamente tiene que tener 1, 2, 3 cables. 1, 2, 3 cables. ¿Cómo se lee eso en el diagrama? El switch que va, perdón, el cable que va de la bombilla al switch y los dos que unen al conmutable. El cable que va al switch y los dos que unen al conmutable. Ahí están las dichosas 3 lineecitas que van marcadas. Y me falta a mí marcar, obviamente, esto. Que los dos elementos me prenden el switch. Pero los dos prenden y lo apagan, ¿sí? Sí, lo prenden y lo apagan. Cualquiera de los dos. O sea, este de los. Eso, señores, señoritas, es lo que tienen que montar para la otra semana. Los que vinieron y no pusieron atención, yo no sé ni por qué vinieron, pero no importa. Van a sufrir eso cuando lo empiecen a dibujar su nivel. ¿Listos? Porque pues ahí está la cosa. Esto es fácil mientras se lo explican a uno. Ahora sí, tómenle la foto y yo no sé cómo irán a decodificar eso, los que no pusieron atención. ¿Listos? Jóvenes, señoritas, nos vemos de hoy en noche. De todas maneras, nos vemos. ¿Ven? Ya sea para que no les pase lo que le pasó por allá